simple, y aquí estamos hablando de los actos propios, ¿verdad? De los actos míos, en primera persona. Son esos actos que entran dentro del ilícito civil que cometemos nosotros mismos, que pues ya veremos cómo se produce el daño y la consecuencia del mismo, pero aquí no estamos hablando de ninguna tercera persona que cometió un daño, sino que estamos hablando en primera persona, estamos hablando de nosotros, acerca de actos por eso actos propios, ¿verdad? Entonces, como dice acá, pues determinada persona va a causar un daño o un perjuicio y la ley lo va a obligar a esa misma persona al resarcimiento correspondiente, ¿verdad? Al resarcimiento que corresponde según el daño que haya cometido. Ok, entonces tenemos acá siempre nuestro código, ¿verdad? Ustedes no nos puede faltar nuestro código porque vemos que todas las clases, todo lo hemos revisado y sacado y todo el contenido está dentro de nuestro código civil. Y hoy vamos a seguirle dando lectura en los artículos en donde nos habla el Código Civil de esta responsabilidad directa. Entonces vamos a irnos al primer artículo, que es el 1653, el abuso del derecho. ¿Alguien que me haga favor de leer el artículo 1653? Yo, licenciado. ¿Quién dijo ahí? Yo. El primero que dijo yo. Adelante. Dele, compañera. Gracias. Ya les dieron el lugar. Gracias. Abuso del derecho. El exceso y la mala fe en el ejercicio de un derecho o la obtención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades obliga al titular a indemnizarlo. Ok, gracias. Entonces, como vemos, está hablando de una persona, ¿verdad? Yo cometo el daño, yo estoy obligada a indemnizarlo, porque dice la persona que causa el daño obliga al titular, ¿verdad? Del abuso del derecho a indemnizarlos. Por ejemplo, han escuchado así como un dicho, ¿verdad? Que nos dice donde termina mi derecho empieza el de alguien más, ¿verdad? Y prácticamente, pues básicamente a esto se refiere este artículo, ¿verdad? Que cuando nosotros, si somos titulares de un derecho, ¿verdad? Pero lo empleamos de una manera excesiva o lo estamos empleando de una manera imprudente, podemos causar un daño a alguna persona o alguna propiedad, entonces nosotros vamos a ser los obligados a indemnizar, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, del abuso de un derecho, tal vez, por ejemplo, en las manifestaciones, ¿verdad? Que tenemos el derecho a manifestar, pero también cuando se abusa de este derecho, cuando se tapan carreteras por varios días, por ejemplo, quedan los caminos cerrados, entonces, ¿a cuántas personas se perjudica o cuántas ganancias se dejan de percibir cuando los transportes, el transporte de carga, ¿verdad? Pesada, que tal vez transporta vegetales, frutas, y por estar varados en la carretera, pues esta comida se desperdicia, se arruina, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Existe un derecho de manifestar, pero si se abusa de este derecho, entonces puede que se esté causando un daño a otra persona y pues entonces podríamos vernos en la obligación de indemnizar, ¿verdad? También, pues no sé, el abuso no estoy juzgando ninguna religión ni nada por el estilo, son solo ejemplos, no me lo tomen personal. Por ejemplo, de las iglesias, por la casa, bueno, acá en la casa de mis papás pues, está rodeada de iglesias cristianas, tengo dos en la esquina, una atrás, una a la vuelta de atrás, una a la vuelta de adelante. Y pues sí, ¿verdad? El derecho al culto, el derecho a la religión, pero cuando se exceden en los decibeles de sonido, cuando es excesivo el sonido, y entonces ya le causa un daño a los vecinos, porque ya es, si bien es cierto, tienen un derecho, pues ya se abusa de ese derecho,
También podríamos poner de ejemplo para equiparar pues la Iglesia Católica. Yo soy católica, pero pues también podríamos hablar de las procesiones cuando se cierran las calles y si bien es un derecho, es patrimonio, o sea, pero también el caos que genera, el tráfico, entonces cuando se abusa de un derecho y podemos llegar a causar un daño, ¿verdad? Entonces, pues a eso se refiere este artículo, a que somos titulares de un derecho, pero estar abusando o el exceso o la mala fe, ¿verdad? En el ejercicio de este derecho, pues podría sí llegar a, ¿verdad?, causar algún daño o perjuicio a personas o a propiedades, pues también obligaría al titular a indemnizarlo, ¿verdad? O por ejemplo, también algo que se da mucho es esto de los parqueos, cuando se parquean enfrente de su casa, pero digamos si hay un garage, ¿verdad? Si está obstruyendo un garage, entonces sí, es cierto que tiene un derecho de la calle, pues no es de nadie, tenemos derecho a parquearnos en cualquier parte de la calle, más no así, pues dentro, enfrente de un garage de una persona o de otra casa, ¿verdad? Imaginemos que tiene una emergencia esta familia, algo hospitalario, ¿verdad? Que tenga una emergencia médica y necesiten salir de urgencia y sacar el carro por una emergencia médica y está el carro del vecino obstruyendo la salida, entonces sí, el vecino tiene derecho de parquearse en la calle, pero está abusando de ese derecho, ¿verdad? Ya sea quizá por mala fe, porque quién no sabe que por ejemplo, que en un garage pues no podemos usarlo para parquearnos. Entonces, a esto se referiría pues este artículo, el abuso de derecho. El siguiente sería las lesiones corporales, que esas las vamos a tener en el artículo 1655. Entonces, a ver, el compañero que me iba ahí a leer el artículo anterior, que se me van los nombres ustedes, pero el compañero que se dio su lugar, si me hace favor de leerme el artículo 1655. Sí, licenciada, con mucho gusto. Gracias. Lesiones corporales. Si el daño consiste en lesiones corporales, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y al pago de los daños o perjuicios que resulten de su incapacidad corporal, parcial o total para el trabajo, fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias. 1. Edad, estado civil, oficio o profesión de la persona que hubiere sido afectada. 2. Obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley. Y 3. Posibilidad y capacidad de pago de la parte obligada. En caso de muerte, los herederos de la víctima o las personas que tenían derecho a ser alimentadas por ella podrán reclamar la indemnización que será fijada de conformidad con las disposiciones anteriores. Ok, gracias. Entonces acá en las lesiones corporales, ¿verdad? El típico ejemplo, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, que lo hemos mencionado, en un hecho de tránsito, ¿verdad? Que no solamente se causan daños materiales, por ejemplo, entre los vehículos, sino que pues alguna de las partes, ¿verdad? Resulte con lesiones corporales, ¿verdad? Entonces esta persona como víctima pues va a tener derecho al reembolso de estos gastos, ¿verdad? Que gastó en atención médica, en hospital, en medicinas, y requiere operación y todo esto, ¿verdad? Que se refiere a la curación de sus lesiones y también, pues obviamente, a estos daños o perjuicios que hablábamos, ¿verdad? Lo que deja de percibir también, ¿verdad? Resultado de esta incapacidad que le generaron estas lesiones, ¿verdad? Ya sea una incapacidad total o parcial para trabajar, que pues se han visto, por ejemplo, en los hechos de tránsito, y cuando hay lesionados, pues INACIF realiza un examen médico a la víctima para determinar cuántos días de incapacidad tiene según las lesiones que sufrió, ¿verdad? Pueden ser 3 días, pueden ser 10 días, puede ser hasta un mes, por ejemplo. Entonces, esos días que la víctima va a dejar de trabajar, ¿verdad? De poder percibir dinero, entonces van a tener que ser indemnizados. Entonces, ¿quién va a determinar al final cuánto va a ser la cantidad o cuál es la cantidad justa que pues digamos el responsable tendría que pagar a la víctima? Eso pues lo va a fijar un juez
como lo dice el artículo, pero el juez va a tener ciertos parámetros, ¿verdad? Él va a tener parámetros para saber cuánto va a ser este monto que va a dejar fijado para que el responsable indemnice a la víctima. Y esos parámetros están aquí en estos 3 numerales, ¿verdad? Esto, la verdad, por ejemplo, en el primer numeral es bastante subjetivo, ¿verdad? Como podemos ver, habla de la edad, del estado civil, oficio, profesión, ¿verdad? Son parámetros bastante subjetivos porque, digamos, hablando del primerito, ¿verdad? De la edad, esto es como les decía, pues subjetivo, porque ¿qué es como lo que nos da a entender, verdad? Bueno, el juez tiene que buscar como de parámetro para fijar el monto, la edad de la víctima y la edad del responsable, ¿verdad? Entonces, la edad de la víctima, perdón, o sea, si es un menor, si es un niño, si es un adulto, o si es un joven, ¿verdad? Si es un joven o un adulto, como que lo pondera, como que hiciera ver que vale más alguien, un patojo de 20 años que una persona de 70, ¿verdad? Entonces podríamos decir como, bueno, el juez, si obviamente entre un joven de 30 y un adulto de 70 años, pues tendrían que pagarle más si tiene 20 años porque es más productivo, porque tiene más energías, porque todavía tiene más futuro. Pero justo esto es lo subjetivo, ¿verdad? Porque en rasgos generales pensaríamos como, no, pues de plano le van a pagar más, entonces, respecto a la edad, pero es subjetivo porque podríamos estar frente a un joven de 20 años, pero también no sabemos realmente si este joven va a ser productivo, no sabemos de qué va a ser su futuro, de repente es un vagabundo, de repente incluso está inmiscuido en maras. Entonces, bueno, pero un adulto mayor ya tiene la vida definida. Entonces, al final, son parámetros que el juez tiene que tomar en cuenta según este artículo, pero que resultan ser bastante subjetivos el tomar en cuenta la edad de la víctima, ¿verdad? Sí resulta ser bastante subjetivo. Habla también del estado civil. El estado civil, ¿por qué? O sea, el código lo ve desde el punto de vista de que, bueno, si es una persona casada la víctima, tienen que indemnizarlo con un monto mayor porque, digamos, si es casado, ya tiene hijos y entonces él mantiene una familia, hay que indemnizarlo con un monto mayor que si fuera una persona soltera, porque el soltero pues no tiene hijos, no tiene compromisos. Entonces, vamos al punto de que, bueno, si está casado pues tiene más responsabilidades, que la indemnización sea mayor, ¿verdad? Pero esto también resulta ser subjetivo, porque, digamos, el que esté casado o no esté casado, ¿verdad? Porque el casado se supone que, bueno, que tiene hijos que mantener, ¿verdad? Pero también, pues, si son solteros, pueden ser papás solteros o mamás solteras, ¿verdad? O puede que, por ejemplo, de solteros, pues, los papás de esa persona dependan de él económicamente, ¿verdad? Entonces, son varios factores, o sea, son casos concretos y es muy subjetivo decir que el Estado civil puede determinar si se le paga más o se le paga menos, ¿verdad? Porque, como les digo, puede haber después de todo hay, ¿verdad? Hay solteros con muchas responsabilidades económicas y hay incluso casados con 0 responsabilidades económicas. Entonces, el Estado civil no nos da como que un estatus de responsabilidad económica como para decir, bueno, esto podría ser una tabla de ponderación para saber si se tiene que indemnizar con un monto mayor a un casado que a un soltero, por ejemplo, ¿verdad? Pero vuelvo a recordar que pues nuestro código es bastante viejito. Entonces, acá sí podemos ver, como hemos visto a lo largo de la clase, varios ejemplos donde vemos que pues nuestro código sí está trazado en muchos puntos, pero mientras no existan en las reformas, pues esto es lo que tenemos. El siguiente es, bueno, oficio o profesión, ¿verdad? Sigue siendo para mí un parámetro bastante subjetivo, ¿verdad? Porque no voy a pretender que entonces, como yo soy abogada, entonces valgo más y que me indemnicen mucho más, ¿verdad? Que tomen en cuenta eso para que la indemnización que me vayan a dar
sea alta a que si fuera por ejemplo, un plomero o alguien con un oficio y no una profesión, ¿verdad? Entonces, no tendría que ser así, ¿verdad? No tendría que ser una tabla de ponderación el pensar que la profesión es como que un parámetro para saber si hay que indemnizarlo con un monto alto o un monto bajo, ¿verdad? Porque también pues pueden haber profesionales sin trabajo, lamentablemente en nuestro país se da mucho, o profesionales trabajando en plazas administrativas porque no hay trabajo para profesionales y puede que una persona con un oficio pues tenga su propio emprendimiento y de repente tenga una posición económica mucho más alta que un profesional, ¿verdad? Entonces, esto para mí también resulta ser bastante subjetivo, ¿verdad? Pero pues al final son parámetros con los que el juez tiene que ponderar el pago de estos daños y de estas curaciones y todo, ¿verdad? Pero pues sí, para mí es bastante subjetiva la forma de ponderarlo respecto a la edad, respecto al estado civil y respecto a la profesión. En el segundo numeral dice obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley. Entonces, este ya está un poco más específico, ¿verdad? Tiene que verificar, digamos, el juez las obligaciones de la víctima, ¿verdad? O sea, las obligaciones que tenía para con otros, ¿verdad? Y aquí ya tenemos un parámetro más claro para que el juez diga, bueno, ya no sea tanto como qué edad tiene la víctima, si es soltera o si es profesional, sino que con pues ya el juez sí hace algo más obvio, porque el juez tendría que ver y decir como, bueno, quiénes dependen económicamente de la víctima, ¿verdad? ¿Qué obligaciones con otros tiene la víctima? Por ejemplo, si tiene hijos, tiene 2 hijos, entonces, y quedó incapacitada un mes, entonces es una ponderación objetiva pensar que se quedó incapacitada de trabajar un mes, ¿verdad? Entonces, y tiene 2 hijos, entonces tiene obligaciones para con otras personas. De repente tiene un préstamo, ¿verdad? Porque también habla de obligaciones en general que tenga la víctima, ¿verdad? De repente tiene pues un préstamo alto, ¿verdad? Y tiene una mensualidad, una cuota mensual alta y si se quedó incapacitada en un mes, 2 meses, entonces, y no va a poder percibir ingresos en ese tiempo, entonces eso también lo va a tomar en cuenta el juez en decir como, bueno, entonces parte de esa indemnización vamos a tomar en cuenta el tiempo que va a dejar de trabajar, las cuotas que se le van a trazar, entonces para que el juez se vaya haciendo una idea, pero esto pues ya es un parámetro más claro de lo que tiene que verificar el juez y es más objetivo, ¿verdad? Porque ya es más específico en lo que el juez debería de ponderar. El tercero dice la posibilidad y capacidad de pago de la parte obligada. Este también es un numeral pues bastante objetivo. Porque yo no voy a... aquí ya habla de la parte obligada, ¿verdad? Porque en las anteriores se refería a la situación, al estatus de la víctima para que el juez fije un monto, ¿verdad? Pero en este tercer numeral ya se está refiriendo a la persona obligada a pagar, ¿verdad? Entonces, el juez también, si bien es cierto, va a verificar todas estas circunstancias de la víctima, ¿verdad? Porque, pues, obviamente hay que resarcirla y hay que tratar de que el monto sea lo más justo posible, ¿verdad? Para que sí sea realmente algo restaurador, algo resarcivo. También tenemos que tomar en cuenta, bueno, el juez tiene que tomar en cuenta la capacidad de pago que va a tener el obligado, porque yo no puedo, ¿verdad? O sea, no se puede condenar a una persona de escasos recursos a que pague cantidades millonarias a la víctima, porque sí, y aún así sea, digamos, sea justa la ponderación del juez que es mucho dinero, pero si el responsable no tiene capacidad de pago, tampoco lo va a condenar el juez a una cantidad millonaria, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vamos a condenar a pagos que no va a poder dar?
no va a poder resarcir nunca, no va a poder salir de ese resarcimiento porque le estamos dando cantidades que en su vida va a poder resarcir, ¿verdad? Por ejemplo, había un hecho de lesiones, justo eran lesiones, pues lesiones corporales, digamos, ¿verdad? Lesiones culposas, y era de estos Ubermoto que hay ahora, pues era un jovencito, tal vez como de 20, 21 años, y creo que era su primer trabajo, y entonces pues fue contratado al servicio por una persona, una mujer que necesitaba llegar a un lugar con urgencia, pues ya sabemos que las motos son más rápidas, pero pues sí era como que inexperto, tal vez eran sus primeros viajes en moto, y tuvo un accidente en la moto, no le pegó ningún carro, no se le atravesó ninguna persona, no, nada, o sea, solo su inexperiencia en la moto, pues hizo que derrapara y salió lesionada esta persona, la mujer que llevaba como pasajera, y pues sí tuvo un daño grave en la pierna, operaciones de fémur, o sea, fue algo bastante caro, ¿verdad? Y lo que la víctima entonces pedía como resarcimiento, creo que ascendía como a 60,000 quetzales, ¿verdad? Pero estábamos hablando de un muchacho, creo que de 19, 20, o si bien, no sé si todavía llegaba a los 20, si ya llegaba a los 20, que si mucho tenía un ingreso exagerando de 2,000 quetzales con ese trabajo, ¿en qué momento él iba a llegar a poder hacer un pago y ella quería un solo pago? O sea, ¿en qué momento de dónde iba a poder pagar, ¿verdad? La capacidad de pago de él no daba para pagar esa cantidad que ella estaba pidiendo, ¿verdad? Ni siquiera ahí en pagos a no sé cuántos años, porque no podía dar pagos de 1,000 quetzales y su ingreso total son 2,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también se verifica pues la capacidad de pago, ¿verdad? Que tenga el responsable, porque de nada nos sirve fijarle una cuota altísima, ¿verdad? Un monto altísimo de indemnización si realmente no se van a poder pagar, ¿verdad? No van a ser pagables, no tiene nada que embargarle, no tiene salario, no tiene cuentas bancarias, no tiene un vehículo a su nombre, o sea, nada que se le pueda ejecutar a la otra persona. Entonces, pues estos parámetros también debe verlos el juez para poder fijar un monto, ¿verdad? Porque no podemos, como les decía, no nos va a servir de nada condenarlo a pagos millonarios que no va a poder dar, porque si no tiene nada que le podamos ejecutar, ¿verdad? Ni cuentas, ni tiene salario, porque no tiene un trabajo fijo, no tiene casa a su nombre, no tiene carro a su nombre, no tiene bienes a su nombre. Entonces no nos va a servir de nada fijar una cantidad altísima si no va a poder pagarnos. Entonces, pero bueno, este tercer numeral, pues que se refiere ya a la parte obligada, sí ya tiene un poco más, pues ya es más objetivo, ¿verdad? Sí está más apegado a la realidad. Y bajo estos tres puntos, pues el juez debería ponderar este monto que el responsable pues va a indemnizar a la víctima. Luego dice el artículo que en caso de muerte, los herederos de la víctima o las personas que tenían derecho a ser alimentadas por ella, o sea, por la víctima, van a poder reclamar esa indemnización, ¿verdad? Que igual, aunque la víctima esté fallecida, pues las personas que tengan estos derechos hereditarios, entonces pueden acudir al juez y el juez, pues, de igual forma, por medio de los mismos parámetros, va a fijar esta indemnización, ¿verdad? Porque recordemos que pues se heredan derechos y se heredan obligaciones, entonces, pero el derecho a ser indemnizado, y si yo muero y aún no he sido indemnizada como víctima, pues mis herederos, ¿verdad?, quieren también este derecho y pueden continuar con el proceso hasta que entonces el responsable ahora pues me va a indemnizar a mí como heredera, ¿verdad? No es que si como se murió la víctima, entonces ya se extinguió todo y ahí se acabó mi responsabilidad, ¿verdad? Como ya no está viva la víctima, entonces se acabó mi responsabilidad
y me libré de pagar. Pues no, ¿verdad? Porque los herederos podrían continuar con este proceso. Luego tenemos el artículo, alguien que me lea el artículo 1656. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Víctor. Le leo el artículo 1656. Por favor. Difamación. En caso de difamación, calumnia o injuria, la reparación se determinará en proporción al daño moral y a los prejuicios que se derivan. Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar acá, habla de calumnia e injuria, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de injuria, para que estemos claros, ¿verdad? Cuando estamos hablando de injuria, estamos hablando de decirle a otra persona, pues, cosas que le van a ofender, ¿verdad? Cosas ofensivas a otra persona, decirle algo que va a atentar contra su dignidad, que va a atentar contra su honor, ¿verdad? Que va a lesionar ese honor de la persona, ¿verdad? Eso es cuando injuriamos en contra de alguien, ¿verdad? Decir algo que lo ofende, que daña su dignidad o su honor. Y calumnia, esto es cuando hacemos una acusación a una persona, ¿verdad? Sobre un delito, por ejemplo, que realmente pues no cometió, ¿verdad? O sea, que nosotros decimos que una persona cometió un delito, pero que realmente pues no lo ha cometido, ¿verdad? Entonces, eso sería calumnia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que tal vez tengo una persona que me ayuda con las actividades, con las tareas de casa en mi casa, y entonces pues entra a mi casa, tiene toda la confianza de entrar y tiene llaves porque pues es la persona que colabora conmigo. Y si yo vengo y le imputo que se hurtó, ¿verdad? Unos relojes de la casa, ¿verdad? Entonces yo digo que ella es quien se hurtó esos relojes, ¿verdad? Y que yo los vi el martes y luego pues ya no los vi, pero sabiendo yo, por ejemplo, que en toda esa semana ella no llegó, ¿verdad? Entonces yo tengo la seguridad de que los relojes se perdieron durante la semana que ella no estuvo, pero yo le estoy imputando que ella lo cometió, ¿verdad? Que ella cometió un hurto de mis joyas, de mis relojes. Entonces, ahí estaría cometiendo yo un delito de calumnia, ¿verdad? Porque la estoy calumniando, la estoy acusando de algo que definitivamente ella no cometió. Entonces, esa es la diferencia entre la injuria y la calumnia. Víctor tenía la mano levantada. Sí, licenciada, buenas tardes. Solo una consulta. ¿Cuál es la diferencia de este artículo 1656 de difamación y con el artículo 1164 del Código Penal, que también dice difamación? ¿Lo podemos comparar igual o tienen que ver casos distintos? Solo es mi pregunta y mi duda. Gracias, licenciada. Ok. Vendrían siendo lo mismo porque, bueno, para terminar, porque hablamos ahorita de qué es injuria y qué es calumnia, ¿verdad? Pero el artículo pues habla de difamación. Y la difamación es básicamente cometer injuria o cometer calumnia contra alguna persona, pero de una forma pública. O sea, ya lo hacemos más público, por ejemplo, en medios escritos, en la televisión, por medio de la radio, ahora las redes sociales. Entonces, difamar es que vamos a injuriar contra una persona o calumniar a una persona, pero ya de forma pública. Vienen siendo lo mismo, solo que, digamos, en el Código Penal están descritos como hechos ilícitos, ¿verdad? Con una sanción penal, ¿verdad? Con una sanción penal. Y dentro del Código Civil estamos hablando pues de la responsabilidad civil, valga la redundancia, ¿verdad? La pena que se cumple en el Código Penal, ¿verdad? Que establece el Código Penal, no nos va
como que a crear no nos va a ser exentos de la responsabilidad civil en la que podríamos incurrir por calumniar o por injuriar contra una persona, ¿verdad? Porque por lo general recordaremos que siempre en los procesos penales, pues no sé por qué penal van ahorita, o si están en el procesal, pero cuando existe una condena penal, ya una sentencia condenatoria, posteriormente existe una audiencia de reparación digna, que esto es, digamos, más enfocado en la reparación civil, que si bien es cierto, ya fue condenado en una sentencia penal y va a tener que cumplir con una condena de tipo penal, entonces luego viene la audiencia de reparación digna en donde va a pasar todo esto, ¿verdad? Donde el juez va a decidir justo de cuánto va a ser esa responsabilidad civil en la que el responsable va a tener que resarcir a la víctima y va a utilizar todas estas parámetros que vimos en el artículo anterior para saber de cuánto va a ser el monto para resarcir a la víctima, pero entonces vendrían siendo lo mismo, ¿verdad? Creo que el artículo del Código Penal es un poco más amplio, habla un poco más amplio de la injuria y la calumnia, y aquí no los define, creo que en el Código Penal sí, pero vendrían siendo lo mismo, porque al final es un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, el hecho delictivo se comete y la responsabilidad civil viene como aunado con este hecho delictivo. Si se comprueba que sí existe la comisión de la calumnia y se le condena y se le dicta una sentencia condenatoria en derecho penal por la calumnia, entonces eso aunado, ¿verdad?, va a traer esta responsabilidad civil que habla el artículo 1656 de la persona pues que haya sido ya condenada por calumnia. Pero es lo mismo, no hay una calumnia civil y una penal, es lo mismo. Gracias, licenciada. Ok. Bueno, entonces difamar dijimos que va a ser calumniar o cometer injuria contra alguien, pero pues ya de forma pública, ¿verdad? Que ahora está como que tan fácil ya la orden del día, ¿verdad? Con las redes sociales, pues esto es mucho más factible que se dé esta difamación, ¿verdad? Porque ya ven ustedes, yo en el Facebook veo así cada rato que esta mujer es estafadora, que no le compren, que no sé, o sea, pero realmente no sabemos si es real o si solo es una calumnia, porque realmente la otra persona no cometió la estafa de la que le están acusando. Entonces, ahora se da como muy común, ¿verdad? Claro, son delitos de acción privada, entonces tal vez por eso pues no tienen mucho auge como para denunciarlos, porque yo creo que si fueran delitos de acción pública, pues el Ministerio Público estaría lleno de este tipo de denuncias, ¿verdad? Que de hecho sí llegan, pero pues como son de acción privada, entonces se mandan a la vía correspondiente. Pero pues ahora con las redes sociales se da bastante, ¿verdad? Y bueno, como estamos hablando de responsabilidad directa, obviamente pues aquí la persona del responsable va a ser la persona que difamó o la persona que calumnió, ¿verdad? Es la persona responsable de resarcir la indemnización por el daño causado. Y en el artículo 1657 tenemos: si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado del hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por parte que fije el juez, según el grado de participación de cada cual en el hecho y si no fuera posible determinarlo por partes iguales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es que la injuria, por ejemplo, sea cometida por una única persona contra otra, ¿verdad? Pueden ser varias personas que cometan injuria o que difamen a otra persona, entonces van a ser responsablemente solidarios, ¿verdad? Sí, claro que puede que exista que siempre hay que unos participaron más que otros, ¿verdad? Entonces, si es posible
determinar como que la participación de cada una de las personas, pues van a indemnizar proporcional, como que al daño cometido, ¿verdad? Y de no poder establecerse la participación, pues todos van a ser solidariamente responsables por partes iguales. Y pues dice que si son 5 responsables, por ejemplo, y uno paga la indemnización y los otros 4 pues no aportaron su parte de la indemnización, uno que sí pagó la indemnización, entonces va a poder repetir, o sea, va a poder demandar, digamos, a los otros 4 para que le paguen la parte proporcional que le corresponde a cada uno. A eso se refiere entonces el 1657. Y vamos con el siguiente, que sería alguien que por favor me lea el artículo 1658. Vamos a ver. Víctor, ¿va a levantar la mano para leer o para preguntarme? Para leer, licenciada, pero si quiere le doy a la compañera Shirley, ya que yo ya había leído. Va, gracias. Shirley, ¿usted también para leer o para preguntar? Para leer el artículo. Va, está bien. El 1650. Ok, el que causa daño o perjuicio para preservarse a sí mismo o para proteger a un tercero de un peligro inminente está obligado, no obstante, a la reparación que fije el juez de manera equitativa y según las circunstancias. Pero si la protección redunda exclusivamente en favor del tercero, este será obligado a dicha reparación. Ok, gracias. Entonces aquí es como lo que en penal escuchamos del estado de necesidad, ¿verdad? Está hablando pues que una persona, porque por defender su patrimonio, ¿verdad? O también por defender su vida, o la vida, incluso defender la vida de alguien más, y defiende este patrimonio o esta vida causando daños, ¿verdad? Causó daños por la defensa de este patrimonio, de esta vida. Entonces, digamos, en el ámbito penal, podría ser exonerada esta responsabilidad penal, ¿verdad? Sí fue por medio de este estado de necesidad. Y bueno, acá dice, dice a la reparación que fije el juez de manera equitativa y según las circunstancias, pero si la protección redunda exclusivamente en favor de tercero, será obligado a dicha reparación, ¿verdad? Y por ejemplo, que dejamos adentro de un carro a un niño, ¿verdad? Un niño pequeño de unos 8 o 10 años, ¿verdad? Y dejamos parquear el carro, pero el carro está en una bajada, entonces, por cosas del destino, el carro se desconecta y se empieza a ir el carro en bajada, ¿verdad? Entonces usted ve que el carro va empezando a bajar y ve un niño adentro, pero el carro está cerrado, rompe el vidrio, saca al niño y luego llega la mamá del niño y le va a alegar que quiere que le pague el vidrio, que le causó daños. Entonces, a eso se refiere, eso sería como el ejemplo de este artículo, ¿verdad? Porque lo hizo pues para proteger a un tercero de un peligro inminente, ¿verdad? Y dice, está obligado, no obstante, a la reparación que fije el juez de manera equitativa según las circunstancias. Entonces, esto sería más o menos un ejemplo de eso que en penal pues llamamos estado de necesidad, porque ahí podríamos estar exentos de la responsabilidad civil penal, aunque aquí en la responsabilidad civil no, como que no está exento al 100%, pero se va a fijar de manera equitativa, como haciendo una ponderación de si el daño que se causó como que valía la pena por el daño que se evitó, ¿verdad? Voy a regresar acá. Luego tenemos el artículo 1659, carencia de discernimiento. ¿Alguien que me lea el 1659, por favor? 1659. El que causa daño o perjuicio estando privado accidentalmente de discernimiento no queda exento de la responsabilidad a menos que pruebe que cayó en estado sin su culpa.
Ok, gracias. Entonces, bueno, aquí dice que está privado accidentalmente del discernimiento, ¿verdad? De todas formas, dice, no va a quedar exento de la responsabilidad a menos que pruebe que cayó en ese estado, pues sin tener culpa, ¿verdad? Por ejemplo, usted va manejando su carro un 7 de diciembre, cabal en la fecha de la quema del diablo, ¿verdad? Usted va manejando su vehículo y como la gente quema ese día, pues los diablitos y quema cohetes y metralladoras y un montón de cosas. Entonces de repente le tiran a usted una ametralladora a su carro y entonces, pero se la tiraron justo en el vidrio. Entonces le empieza a causar daños al vehículo, ¿verdad? Usted no puede ver bien porque obviamente tiene la obstrucción de la vista de esta ametralladora que está tronando encima de su vidrio, ¿verdad? Le nula completamente la visión de su camino. Entonces, como no ve bien, va y se empotra en otro carro y entonces obviamente pues, le causa daños al otro carro. Entonces, usted tendría que pagar originalmente porque usted le pegó a otro carro que tal vez estaba parqueado, digamos, pero el otro carro ni siquiera está en movimiento. Usted va y se empotra en ese carro. Entonces, usted debería de pagar porque usted fue quien causó ese daño al otro vehículo. Pero entonces lo que dice el artículo es que no va a pagar y usted no sería el responsable siempre que demuestre que no fue su culpa, ¿verdad? Porque en ese momento está, como dice el artículo, accidentalmente privado de su discernimiento, ¿verdad? Usted no podía verificar el resto del camino porque se lo obstruía totalmente por la ametralladora que una tercera persona le tiró a usted en su carro, ¿verdad? Entonces, aquí si se prueba, ¿verdad?, que cayó en este estado sin que fuera su culpa, ahí estaría entonces exento de esta responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, también, si usted tiene también, ¿verdad?, va manejando su vehículo, resulta que usted padece de alguna enfermedad que le produce ataques epilépticos, pero usted no lo sabe, o sea, usted nunca ha tenido un episodio de estos y va conduciendo su vehículo porque usted no sabe que está enfermo, que padece, que tiene este padecimiento, y es la primera vez en su vida que usted convulsionó justo cuando iba manejando. Obviamente aquí usted perdió sus capacidades volitivas y se estrelló contra otro carro. Entonces, originalmente, pues otra vez, ¿verdad? Igual que el ejemplo anterior, usted tendría que pagar el daño porque usted fue quien golpeó al otro vehículo. Pero usted puede demostrar, ¿verdad?, que le ocurrió algo que estaba fuera de su capacidad, ¿verdad? Estaba totalmente fuera de su discernimiento. Y porque usted no sabía que usted tenía este padecimiento. Entonces ahí sí se demuestra, ¿verdad?, que usted pues no sabía de este padecimiento, perdón, y que fue totalmente sin culpa, entonces estaría exento de la responsabilidad. Distinto sería, ¿verdad?, que usted ya sabía del padecimiento, usted ya sabía que tenía esta situación y aún así usted decide conducir, ¿verdad? Entonces, ahí ya no estaría exento de la responsabilidad civil porque no es algo, o sea, no es algo que usted desconocía, ¿verdad? Aquí ya usted ya conocía esta situación y que en cualquier momento podía darse, entonces en esta situación no estaría exento de la responsabilidad civil. Dice, se podría decir cuando se le van los frenos a un automóvil. Bueno, ahí, porque también, bueno, lo que pasa es que el artículo habla más de que usted está privado del discernimiento, ¿verdad? O sea, como de la conciencia, de la capacidad, porque aquí ya estaría haciendo un daño que sufre el vehículo, o sea, no es tanto como una ausencia de discernimiento, sino que pues sí puede ser un accidente de que los frenos se fueron, pero ahí sí existiría responsabilidad civil porque no es algo que le afecte su capacidad civil, su capacidad de discernir, ¿verdad? Eso es una falla mecánica que lamentablemente se puede dar, pero tendría usted que haber tenido la obligación de verificar que el vehículo se encontrara en condiciones óptimas para
para circular, pero entonces ahí creo que no entraría tanto, porque ahí lo que está fallando es el vehículo, ¿verdad? No está fallando usted, no le está fallando algo a usted, sino que está fallando el vehículo. Entonces ahí no estaría exento de la responsabilidad civil. Vamos por la carencia de... Bueno, ahora el siguiente artículo, alguien que me haga favor de leerlo, el artículo 1660. Artículo 1660. Menores de edad. El menor de edad, pero mayor de 15 años y el incapaz cuando obre momento de lucidez son responsables de los daños o perjuicios que ocasionen. En los demás casos son responsables los padres, tutores o guardadores. Gracias. Había una mano levantada ahí, pero yo creo que ya va. Era... Cheryl. Sí, iba a leer el artículo. Ah, va. Buenas noches. Si quieren, hola, bueno, si quieren me lee el siguiente, pues que todavía faltan bastantes. Va, Entonces, bueno, retomando el artículo de los menores de edad, dice el menor de edad, pero mayor de 15 años. Pero el menor de edad, o sea, menor de 18 años, pero mayor de 15 años, está hablando específicamente de los menores de edad que tienen 16 y 17 años, ¿no? Entonces, estos ya entran con capacidad relativa, ¿verdad? Está diciendo que las personas de 16 y 17 años, ellos sí responden con su propio patrimonio. Que cuando obran momentos de lucidez, ¿verdad? Son responsables por los daños o perjuicios que ocasionen, ¿verdad? Y en los demás casos, pues va a ser por medio de los responsables, tutores o guardadores. O sea, que está diciéndonos que como ellos van a hacerse responsables de los daños o perjuicios que ocasionen, quiere decir que ellos sí van a responder con su propio patrimonio. Pero ¿qué patrimonio? Era un menor de 16 y 17 años, ¿verdad? Entonces, pues claro que existe la posibilidad de que haya menores de edad con patrimonio. Claro que, por ejemplo, pues no todos tienen patrimonio a esa edad, ¿verdad? Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo a esa edad no tenía patrimonio propio, no tenía absolutamente nada, entonces, y eso creo que se da en la mayoría de situaciones, pues, de nosotros, pero por supuesto que hay familias que los menores de edad, entre estas edades, 16 y 17 años, pues ya tienen un patrimonio propio, ¿verdad? Entonces ya pueden responder por sus daños, ¿verdad? Por los daños que ocasionen con su propio patrimonio. Entonces, por ejemplo, de repente un menor de edad es así muy pilas también para el arte, para pintar, y sí logra pues vender las pinturas caras y así va haciendo su patrimonio. O de repente es heredero, ¿verdad? Heredó del abuelo propiedades, vehículo o heredó dinero, ¿verdad? Entonces sí tiene patrimonio, ¿verdad? Entonces quizás sean pocos los casos que existen, pero pues sí existe la posibilidad de que un menor de 16 y 17 años tenga un patrimonio, ¿verdad? Porque pues normalmente la gente demandaría a los papás, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, si este muchachito de 16 años me empotró algo me empotró con la bicicleta, el vehículo, me quebró un vidrio, qué sé yo, voy a ir a demandar a los papás, ¿verdad? Que los papás se hagan responsables de este daño y que ellos sean quienes me paguen. Pero pues vemos que la ley nos faculta para que demandemos al menor de edad, ¿verdad? Claro, entre 16 y 17 años. La ley sí nos está dando esta facultad de demandar al menor de edad. Claro que lo vamos a demandar a través de su representante legal, pero la demanda es para el menor de edad por medio de su representante legal. Ya no sería directamente contra el papá o contra la mamá, ¿verdad? Porque la ley nos está diciendo que ese menor de edad puede responder con su patrimonio, ¿verdad? Y, por ejemplo, vemos para las licencias de conducir, ¿verdad? Que existen licencias de conducir juveniles, ¿verdad? Y creo que es a partir de los 16 años, ¿verdad? Justo cuando ya se tiene capacidad relativa, ahí pues ya
ya existe como un permiso para estos adolescentes y se hace una declaración donde ahí pues el papá se compromete a pagar los daños causados, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Como en la declaración, son los papás los que previo a que exista un daño causado, ya se están comprometiendo a pagar los daños causados, entonces en ese momento instantáneamente pues ellos se convierten en los deudores de la posible víctima, ¿verdad? Porque pues lo más seguro es que los menores de edad anden manejando pues el carro del papá porque pues todavía no tienen patrimonio propio, ¿verdad? Pero entonces ahí, aunque sean menores de 16 y 17, ¿verdad? Pues ya ahí desde el momento que se hace esa declaración, ya instantáneamente pues el papá responsable ya se nombró deudor de las posibles víctimas de daños de su hijo, ¿verdad? Ahora, en los demás casos, ¿verdad? Dice la ley, en los demás casos, o sea, los de 15 para abajo, pues son incapaces totalmente, ¿verdad? Incapacidades absolutos, y ahí sí serán los representantes legales quienes respondan por los daños cometidos por menores de edad. Pero si estamos hablando de 16 y 17 años y tienen patrimonio con que responder, vamos a demandar a los menores de edad con patrimonio. El siguiente artículo, ¿quién ya es que soy mala para los nombres? ¿A quién le había dicho que me hiciera favor de leerlo? Yo, licenciada, ya estoy aquí. Cheryl, es que yo iba a decir Sharon, pero dije tal vez voy a decir mal el nombre, pero no estaba tan perdido. Sí, el 1661, por favor. Los directores de establecimientos de enseñanza y los jefes de taller son responsables, en su caso, por los daños o perjuicios que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años, mientras estén bajo su autoridad o vigilancia. Ok, gracias. Entonces acá, bueno, está claro, ¿verdad? Los directores en los colegios bueno, sí, los colegios o dice talleres, porque también pues, como se dan cursos de oficios, por los daños y perjuicios que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años, ¿verdad? Dicen mientras estén bajo su autoridad o vigilancia. Entonces aquí los directores de los colegios, por ejemplo, serían los responsables de los daños causados, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, si un niño desde adentro del patio tira algo que hace que se quiebre el vidrio de la casa vecina, por ejemplo, pensando en un colegio pequeño, ¿verdad? Que hace que una pelota se vaya del otro lado a la vecindad y le quiebra los vidrios de la ventana a la casa vecina, entonces lo primero que pensamos es como, ay, bueno, los papás tienen que venir y pagar y hacerse responsables. Pues no, ¿verdad? Porque el artículo está diciendo que van a ser los directores de los establecimientos mientras estén bajo su autoridad o vigilancia, y en ese momento los menores, los niños, pues están bajo la vigilancia de los maestros, de los directores. En ese momento no están bajo la vigilancia de los papás. Entonces generalmente pues pensaríamos, vamos a ir a pedirle al papá, a la mamá, al representante legal que pague los daños ocasionados. Pero pues no, el artículo dice que serán los directores de los establecimientos de enseñanza o los jefes de taller si estuviéramos hablando pues, de una enseñanza de taller, ¿verdad? Entonces aquí serían los directores y no como normalmente pensamos que es contra los papás. Ese se me fue aquí porque me salté. Pero también anótenlo ustedes, ¿verdad? El artículo 1661. ¿Qué hora es? Bueno, un último. El artículo 1667, ¿alguien que me haga favor de leerlo? ¿Te gusta yo, licenciado? Sí, por favor. Ok. El que origina una prohibición legales y el que se ordenan son responsables solidariamente por el daño o perjuicio que causen. Ok, entonces, bueno, los apremios, pues,
haríamos, una premia es como las medidas que utilizan los jueces, ¿verdad? Para hacer que una persona comparezca ante ellos, ¿verdad? Comparezca ante una situación, ¿verdad? Porque, bueno, lo cité una vez, no comparece. Lo cité otra vez, no comparece. Entonces ya la otra vez ya que lo vayan a traer, ¿verdad? Entonces no es que lo vayan a traer y lo vayan a meter preso, ¿verdad? Sino que lo están apremiando, o sea, lo van a ir a traer, pero solo para hacerlo comparecer ante él, porque se le está citando y pues no ha comparecido, ¿verdad? El artículo también pues habla sobre una prisión ilegal. Eso pues únicamente ocurre en derecho penal, ¿verdad? Las prisiones ilegales, pero en derecho civil sí habrían apremios. ¿Cuál estábamos? En el 1167. Habla pues que se originara un apremio ilegal, ¿verdad? El que fuera ordenado de forma ilegal, entonces serían solidariamente con el daño causado por el perjuicio que se causó, pensando que se apremió a una persona a conducirla ante el juez competente y pues no era esa persona, por ejemplo, entonces si le causó un daño, entonces va a ser, existe esta responsabilidad también, ¿verdad? Bueno, en la LOG encontramos que definen por apremio y es el apercibimiento, la multa y la conducción personal constituyen medidas coercitivas que pueden imponer los jueces para que sean obedecidas sus resoluciones. En los casos en que las personas se hayan rehusado a cumplirlas en los plazos correspondientes. Si el apremio no cumple con los requisitos establecidos, sería ilegal. Y a eso se refiere el artículo, ¿verdad? Si no cumple con los requisitos establecidos para premiar a una persona, pues va a ser ilegal y eso va a originar una responsabilidad civil. Nos vamos a quedar ahí. Quiero ver qué faltó. Bueno, leamos rapidito, lo voy a leer yo. El artículo 1668, profesionales. Dice, el profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de los secretos que conoce por motivo de su profesión, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos quiénes son profesionales, ¿verdad? Porque, pues no todas las personas que vemos como profesiones son profesionales. Primero habría que decir quiénes son profesionales, entonces son todos aquellos pues, que tienen un título facultativo, ¿verdad? Una autorización legal para prestar un servicio, ¿verdad? Un profesional pues obviamente no puede alegar ignorancia, ¿verdad? No, yo, por ejemplo, yo actúo dentro de mis conocimientos, dentro de mis facultades, yo no podría alegar ignorancia. Un médico no puede alegar ignorancia porque se supone que ya se actúa dentro de los conocimientos y dentro de las facultades, ¿verdad? Entonces, las negligencias pues causan daños y estos daños deben ser pagados, ¿verdad? Debemos, pues se crean obligaciones y deben ser pagados los daños que se causen por negligencia, ¿verdad? Al igual que habla del secreto profesional, pues sabemos que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Como abogados también se guarda el secreto profesional de lo que el cliente le cuenta, ¿verdad? Si él me cuenta lo que hizo, entonces yo ya puedo aceptar si quiero o no quiero llevar su caso, ¿verdad? Pero yo no puedo ir y decirle al juez, yo no voy a llevar el caso porque él es culpable, o sea, eso no lo puedo hacer porque ese es el secreto profesional, ¿verdad? Él me va a contar qué fue lo que pasó y yo decidiré si quiero o no quiero el caso, si va contra mi ética, lo que sea, pues yo tengo la libertad de decidir, ¿verdad? Porque le estaría causando daños, ¿verdad? A una persona que me está confesando la comisión de un hecho delictivo y yo voy y entonces divulgo que sí es porque, y empiezo a dar hasta pormenores de medios de indicios para que lo persigan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo ahí estaría causando daños y voy a ser responsable de resarcir, pues indemnizar por los daños causados. Lo vamos a dejar ahí porque son las 7 y tienen otro periodo. Entonces, el próximo día de clases vamos a ver la responsabilidad indirecta. Esto todo era actos propios, ¿verdad? Actos hechos por mí mismo, en donde yo voy a ser responsable. Y en la próxima semana, el martes, entonces vemos cuando hay responsabilidad indirecta, ¿verdad? Que está causada por actos de terceros. Entonces, ahí nos vamos a quedar porque se tienen que ir a su otra clase.
Así Feliz noche, licenciada. que nos vemos el, ¿qué? Martes 21. Que tengan feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias.